Igualmente, buen fin de semana, Carmela. Igualmente. Te damos las buenas noches a vos y la bienvenida a Comunistas, la mesa de debate, reflexión, análisis de la actualidad en la pantalla de Bravo TV. Ya son las 20:32 y comenzamos así. Buenas noches nuevamente y van a presentarse los camaradas que me acompañan esta noche de viernes. Comenzando por la izquierda tenemos a Eugenia Michelstein. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buenas noches. Contame de vuelta, vos seguí presentándote cada vez si vinieras por primera vez. Yo soy experta en comunicación política, soy profesora universitaria. Mi próximo libro va a ser sobre cómo vemos la desinformación, leemos la desinformación. Y estoy muy interesada en cómo el gobierno disfrazó una devaluación de un éxito. Caputo agradecía, felicitaba, parecía una entrega de diplomas, se emocionaba. Después de mucho tiempo decir que no iban a devaluar, yo no sé qué va a pasar, de eso sabe más Mercedes, pero me intriga cómo lo encuadraron esto como si hubiera sido un logro del gobierno cuando es una exigencia del Fondo Monetario para prestarnos plata porque ya no tenemos más. Interesante, eso lo tenemos que analizar. Yo quiero saber cuál es el nuevo eufemismo, cuál es la nueva palabra que reemplaza devaluación para esta gestión. Después me la van a contar. Saludo a Sergio Zabalza, también a mi izquierda. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Juan. Mi nombre es Sergio Zabalza, soy psicoanalista y me gustaría hablar porque creo que nuestro país ilustra muy palmaria algunas verdades freudianas y por qué no tomar servirme de un genial humorista argentino, porque en momentos dramáticos como los que estamos viviendo a veces el humor inteligente ayuda, y me refiero a Mafalda, del genial Quino. Uno de los amiguitos de Mafalda se preguntaba, Felipito se preguntaba, ¿por qué justo a mí me toca ser yo? La impresión de que nuestro país, los argentinos, describe y que nos hace volver al mismo lugar trágico con los mismos personajes. Bueno, espero desarrollarlo un poquito más. Claro que sí, saludo también. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Juan? Muy bien, vos va muy bien. Sí, bien, digamos. Está contame. deprimido, confesemos que está deprimido. Pero soy un profesional y el payaso triste igual sonríe. Por eso se lo puso a Sergio al lado. Claro. Bueno, yo soy Mercedes Alessandro, economista, y bueno, hoy me toca otra vez charlar vine el lunes y hablamos el lunes negro. Hoy tenemos un viernes un poco negro también, con anuncios que vamos a estar charlando hoy, que como dicen a las camaradas, se repiten algunas cosas. Vamos a ver qué se repite y qué hay de nuevo también. Y nuestro invitado de esta noche, camarada Andrés Gil Domínguez. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés Gil Domínguez, soy abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y abogado litigante. Y la idea es compartir con ustedes de qué manera este gobierno está construyendo un sistema que es autonormado, que tiende a la autocracia y que tiene cada vez más pronunciados ribetes neofascistas. Muy bien, interesante. Vamos a escuchar a mis camaradas de esta noche inmediatamente. Primero presentamos el primer lo ves al ministro Luis Caputo, que anunció el acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno llegó a un acuerdo y da inicio a la fase 3 del programa económico. Ahora me van a contar cuál fue la 2. La consolidación del programa económico contará extendida de fondos acordado con el Fondo Monetario por 20.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 constituyen desembolsos de libre disponibilidad en este año. Por otro lado, se anunció el fin del cepo, el dólar libre. Tras 6 años, el gobierno anunció el fin al cepo cambiario. Desde la semana que viene ya no correrá el límite de $200 para la compra en el mercado oficial de cambios. Solo quedará la percepción del 35% para turismo y pagos con tarjeta en el exterior. El
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una flexibilización cambiaria incluida en esta fase 3 del programa económico. El tipo de cambio oficial flotará entre una banda de... ampliarán a un ritmo del 1% mensual. Las personas humanas podremos acceder al tipo de cambio oficial sin restricciones y además se eliminará por completo el tipo de cambio para export blend. ¿Tienen ganas de que veamos un poquito el anuncio del ministro Caputo antes de empezar a charlar? Lo vemos, lo que decía hoy en conferencia de prensa. Va a permitir esencialmente este nuevo acuerdo. También nos va a permitir, a partir de el cepo cambiario, ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita el normal funcionamiento de cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden monetario. Lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa. Pudiéramos terminar estas inversiones. Van a generar, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre. Mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento que va a generar a su vez superávit. Eso es lo que nos va a permitir. Bueno, ahí estaba, no sé por qué no tenía cara de contento mientras estaba anunciando estas noticias excelentes para la Argentina. ¿Cuándo empiezan a llegar las inversiones, Mercedes? Llenas de guita. Llenas de guita. No, bueno, la verdad que el anuncio, como decía Eugenia al principio, parecía también medio una fiesta de egresados, ¿no? Agradeció a mucha gente, se emocionó hasta las lágrimas, tuvo perspectiva de género, dijo que su mujer estaba haciendo de madre y padre, cuidando a los chicos porque él estaba muy ausente hace 18 meses de la casa, se hizo cargo de sus tareas de cuidado, podríamos decir. Y todo esto parecía casi una despedida en un momento, ¿eh? Claro, como que lo miramos, que viene decíamos, después de eso, ¿no? Claro, Sí. ¿qué iba a decir? Fracasó, bueno, nada. Anunció esto que escuchábamos recién, lo pone la CUNSA del equipo de Mauricio Macri. Digo, Él dice 19, bueno, está bien, él estaba, yo no fui, ¿no? Claro, él podría él decir se como acababa Ramón de Díaz, ir. hacer así, ¿no? Él Yo se no. acababa de ir, Claro. se acababa de ir. Ya estaba en Río de Leris, de presidente del Banco Central, porque había estado Sturzenegger. Ahí estaba, mirá. Luego estuvo Cuando Caputo. ponían el cepo, ahí estaba Toto Caputo. Ahí estaba La Toto CUNSA Caputo fue el que descansando. utilizó la palabra perfilamiento para Reperfilamiento. la deuda. El reperfilamiento que fue la CUNSA, creo. Es gente muy prolífica en inventar palabras para... En eufemismos. Exactamente. Especialistas en eufemismos. Sí, notable. Sí. Estamos Hoy, ¿cuál es la palabra que se usa hoy para no hablar de devaluación? Y hoy para no hablar de devaluación hablan de bandas de flotación, Ok. ¿no? O sea, no dijeron vamos a devaluar, dijeron vamos a cambiar el esquema cambiario. Caputo dijo hace 8 meses que está resuelto con el FMI esto, pasa que estábamos negociando que pin que pan, todos nosotros lo estuvimos contando por acá, las negociaciones. Ese esquema cambiario nos dice que el dólar tiene una banda de flotación entre 1.000 y 1.400 pesos. Yo también recuerdo, para los que eran chicos, que en 2018 Sandleris, presidente del Banco Central, anunció también una banda de flotación, un esquema cambiario similar a este. Esa banda de flotación te dice, si el dólar está por debajo de 1.000 pesos, el Banco Central interviene. Si el dólar está por encima de 1.400 pesos, el Banco Central interviene. En el medio deberían regir las fuerzas del mercado, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Estos días, la corrida que hubo en el mercado financiero llevó a los dólares financieros, el contado con liqui, el MEP, etcétera, a 1.300 y pico. Ya el dólar cripto está a 1.380. Digo, ¿cuál es la probabilidad de que el lunes el dólar no cierre cerca del techo de esa banda, ¿no? Es muy baja. Digo, acá no, porque
yo soy yo. Digo, estamos en un esquema que lo más probable, o lo que todo el mundo está comentando en este momento, de economistas, financieros, asesores, etcétera, es que vamos a seguramente a tener y pueda comprar rápido dólares, capaz que lo compra a un valor bajo, pero seguramente suba. Y lo que dijo Caputo es el martes estaría llegando esta guita del Fondo Monetario Internacional. Así que el lunes tranqui, por favor, no quitemos tanto el lunes, que la guita ya el martes. El martes llega la guita, todavía no sabemos, se supone que hoy dijo que el board estaba reunido, que todavía no se había votado. Entendemos que la cadena nacional de Milei viene por ese lado y que va a hacer los anuncios. Y ahí vamos a saber qué tasa de interés vamos a pagar por estos 20.000 millones de la cuota que ya le sumamos a los 40, antes eran 1000 y pico, 1001% la cuota, ahora 479%. Digo, seguimos sumando, no sabemos con qué comprar el sistema previsional y tributario. Todo eso nos enteraremos en el fin de semana hermoso que tenemos por delante. Te veo con ganas de decir algo, Andrés. No, que me parece que la historia se repite no solo en la económica, sino en la parte constitucional, porque nuestra constitución, el ideal de Alberdi, estableció claramente que es el Congreso de la Nación el órgano encargado de aprobar la deuda externa argentina. Y ni en 2018 ni ahora, con la Constitución, ni se ha cumplido ahora la Constitución, y que dice que todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tienen que pasar sí o sí por el Congreso, y el Congreso aprobarlo. Cuando digo el Congreso, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Cuando digo el Congreso, digo que el Congreso condiciones y las modalidades por las cuales se está generando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Sin embargo, siga. Ni en 2018 ni ahora se ha cumplido con la Constitución, y esto no es solamente por lo que nos afecta ahora, sino porque esto en el futuro. Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque sí, es un lujo tenerte aquí. Y estás mencionando el Poder Ejecutivo, estás mencionando el Poder Legislativo. ¿Qué pasa con eso? Es que nosotros tenemos una de control de constitucionalidad muy particular que desde que asumió Milei se ha restringido mucho más. Que el Poder Judicial solamente interviene cuando hay un caso donde y en este tipo de acuerdos, la justicia siempre, cuando se llevan planteos, en general dice, bueno, acá no hay ningún derecho personal, ningún derecho colectivo, ningún daño que se pueda mensurar concretamente, ni por vía penal, ni por vía no penal. No te tramito aquellos casos donde se cuestionan, porque hay casos donde se ha cuestionado y generalmente salen por ahí. Entonces, digo, ¿se trata de violaciones a la Constitución que no tienen ningún tipo de consecuencia para los responsables? No. Ha sucedido con este último acuerdo que el presidente Milei lo saca mediante un decreto de necesidad y urgencia, que es una norma pensada para otras situaciones y que el presidente ha hecho un gran abuso, y donde se sustituye al Congreso con un solo acto. Es algo lamentable lo que aconteció en la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados aprobó ese DNU y con eso le quitó a la Cámara de Senadores la posibilidad de intervenir, pero fueron los propios, o la mayoría de la Cámara de Diputados, quienes cedieron sus potestades, quienes se sometieron a esta situación de inconstitucionalidad. Es un renunciamiento constitucional no visto desde el 83 a la fecha por parte del Congreso. Si hablamos de la comunicación, Eugenia, ¿qué viste en la comunicación del gobierno hoy? Bueno,
un clima al principio como de éxito, fiesta, participación y después una cara bastante triste de Caputo, ¿no? Sí. No parecía tan contento dando la noticia que está dando, se suponía que era un objetivo del gobierno terminar con el cepo y al mismo tiempo todo esto de alguna manera le sirve para ocultar el dato de inflación, ¿no? Claro. Presentaron un PowerPoint en el que el dato de inflación de 3.7 no estaba, obviamente no deben haber llegado a incluirlo en el PowerPoint, pero es importante que si en esta situación encima se devalúa, como dice Mercedes, tal vez la inflación se acelere y eso sea un problema para el gobierno. Entonces yo siento que están sobreactuando Claro. la felicidad frente a levantar el cepo, recibir la plata, etcétera, para omitir el dato de inflación y la posible aceleración de la inflación el mes que viene. Claro, de hecho lo tuvimos, creo, a Manuel Adorni, al vocero, festejando el fin del cepo, ¿no? En Twitter, digo, saludá al cepo que se va, creo, Sí. algo así. Para hablar de... Perdón, me ibas a decir No, algo. el objetivo del gobierno era levantar el cepo, pero sin que fuera necesario devaluar. Levantar Claro. el cepo porque ya nadie más quería salir desesperado a comprar dólares. Pero no estamos devaluando, estamos flotando. ¿No te das cuenta? Estamos en la banda de Claro, sí, flotación. sí, bueno, algunos flotan, Y otros se además hunden. levantar el cepo sin tener que ir al Fondo Monetario Internacional, Claro. porque había sumado las reservas necesarias como para hacerlo porque tenía una economía genuina, no pidiéndole, pues así es fácil, pedís, fácil levantar el cepo. Bueno, al Milei había sido muy crítico del préstamo de 2018 Claro, del Fondo claro. Monetario. Y ahora parece Ir que... al Fondo Monetario es un fracaso, Sí. ¿no? Había dicho en su momento, es la prueba del fracaso del gobierno, no solo lo había dicho él, lo habían dicho varios de sus compañeros de ruta hoy, ¿no? Para que nos hable Sergio sobre la repetición, hablar de compulsión a la repetición, ¿sería correcto? Está perfecto. Bien, pero para ver eso, para ilustrarlo, me gustaría ver la tapa de Clarín de 2018 y ahí creo que va a quedar bastante claro esto de la compulsión a la repetición. Mirá, por si te suena. El Fondo Monetario Internacional adelanta 18.800 millones a Macri y el dólar flotará entre bandas. Jueves 27 de septiembre del año 2018. Sí, es arrollador, realmente. Y está muy bien que hayas mencionado la compulsión de repetición, porque una cosa es la repetición trae lo nuevo. Esto lo dicen filósofos como Deleuze, por ejemplo. Es la repetición lo que trae la posibilidad de un cambio. La compulsión de repetición es el aplastamiento total de la creatividad, de la chance de generar algo nuevo. Es esto que estamos viendo cuando yo, creo que fue Mechi que lo envió en chat, esto. Yo pensé que era un meme, esto no puede ser cierto, esto no puede ser cierto, pero es cierto. Cuesta creerlo. En este punto nuestro país creo que es un laboratorio para todo tipo de análisis. Yo creo que Javier Milei es el mentiroso más exitoso de la historia de la República Argentina. Todavía hay gente que lo sostiene, que cree, ha mentido de una manera brutal contra la casta, que dicen que estamos en pleno crecimiento. Por supuesto que ahí está el lugarteniente Caputo ayudándolo en este tipo de mentiras. Pero una cosita más, la pasión mayor que domina a las personas es la pasión por la ignorancia. No es el amor ni el odio, es la pasión por la ignorancia. Si este sujeto todavía puede seguir mintiendo de esta manera, es porque nosotros, los ciudadanos, estamos tomados por esta pasión infame de no querer enterarnos de la tragedia que estamos viviendo. Preferimos no saber. Mira, en la tapa de Clarín del 2018 aparecía un apellido, Macri. Habló Mauricio Macri hace minutos nada más y parece que, bueno, para parafrasear a uno de sus enemigos en el mundo del deporte, ¿te acordás, no? De Román, Riquelme está feliz. Bueno, Riquelme no está feliz. Macri está feliz. Míralo. Para Argentina, ¿no? Es un paso adelante hacia la normalidad. Yo estoy muy contento, todos estábamos desesperados por sacarnos de encima del cepo y me pone muy contento, pues sabemos que el cepo es un freno al crecimiento y bueno, tratará de una disrupción inicial, pero la verdad que es un gran paso adelante y además, bueno, yo confío en Toto Caputo, en Santi Bausili, que son dos personas muy valiosas, así que habrá que seguir acompañando como lo ha hecho el PRO desde el principio, ¿eh? El PRO ha estado como nunca antes un partido político en la historia de la Argentina apoyar día para Argentina. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo decía y un poco remito a tus palabras, Andrés, ¿no? Como nunca antes en la historia política argentina, un partido de la oposición se ha convertido en un partido oficialista, ¿no?
Sí, los que pasa tienen síndrome de Estocolmo, muchos. Hoy no sabés, lo que va a ser muy bueno de estas elecciones es que va a aclarar el panorama, porque hoy vos no sabés quiénes son realmente opositores, quiénes son opositores amigables, quiénes en el discurso son opositores, pues le votan absolutamente todo con las dos manos. Y realmente lo de Macri es una posición difícil, porque está siendo maltratado políticamente, invadido su territorio y sin embargo no se revela y sin embargo sigue apostando a una alianza de quien no se quiere aliar con él, sino que lo quiere absorber. Y me parece que le faltó un dato, él tendría que haber dicho, salimos del cepo que yo puse. Claro, sí, que lo puse por suerte con otro ministro que no era Toto, pero bueno. Y a Caputo lo eché porque lo consideraba un inútil. Claro. Y traje otro ministro. Entonces, cuando dice esto bueno, qué bárbaro este ministro, pues es el ministro que le echó. Claro. A propósito de no saber quiénes somos, quería traer un caso representativo de un diputado que votó a favor de este préstamo sin saber de qué se trataba. El señor Pichetto, por ejemplo, alguna vez fue peronista, no sabemos bien qué es ahora, parece ser que es anti-charango, porque dice que... No tiene nada. Esto de por qué justo a mí me tocó ser yo revela una cuestión de la manera de que somos los argentinos, que parece que no nos reconocemos o que estamos enamorados de una fantasía europea, quizás nuestro pasado colonial, lo que fuere. Pero hay personajes realmente notables. Un señor que era peronista, que fue durante muchos años peronista y que aparece criticando el charango, una suerte de disparate y caer en la absoluta irresponsabilidad, nada menos que votar por este desastre que ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? Esto es repetir, compulsión a la repetición, como bien dijo Juan. Vamos a ver los movimientos del día, una placa económica que enseguida Mercedes nos va a explicar, variables cambiarias del viernes 11 de abril, es decir, hoy. Explícanos esto, bueno, lo que tuvo que vender el Banco Central, ¿no? Bueno, lágrimas de BCRA, ¿no? Ok, lágrimas del Banco Central que se va vaciando. Lágrimas del Banco Central, ¿no? Eso que dice ahí, bueno, son las reservas que tiene el Banco Central, 24.726. Las 398 de abajo es lo que se vendió hoy. Eso es para más o menos... mantener el valor del dólar. Para mantener el valor del dólar hoy, para que no se vaya del todo, para que el punto de partida no parezca que estás tan desesperado. Pero fíjense que pues, son 400 millones, son un 5% de lo que le está por dar el FMI ahora, el martes que viene, ¿no? Y al cálculo de Patricia Bullrich es medio paro general, más o menos. Más o menos, sí, no, 200.000 dijo que era el paro general. Eran 400, eran como bueno, 800 y pico bueno, millones. Sí. Medio paro general, pero digo, esto es lo que se vendió hoy. Es decir, Caputo le vendió barato a los amigos para que la semana que viene estén contentos y seguramente no le vayan a presionar tanto. Pero esto viene pasando hace rato y por eso vamos al Fondo Monetario Internacional. Vamos al Fondo Monetario Internacional porque viene habiendo una sangría de dólares en el Banco Central y las reservas se vienen drenando. Caputo, cuando anuncia que estaban cerrando las conversaciones hace un par de semanas, dice, nosotros queremos 50.000 millones de reservas en el Banco Central. Eso, sumando todo lo que dijo hoy, eso se perdió, eso quedó en el olvido. Él dijo que Cristalina Georgieva tuvo que negociar, que le quería dar menos, que después le dio 12, no sé qué, entendió. Dijo algo que también, hablando de las repeticiones, todos los que cerraron acuerdo con el FMI de Macri en adelante dijeron lo mismo. Macri dijo, se van a enamorar de Christine Lagarde, no saben lo que es, el acuerdo que tenemos es bárbaro. ¿Ahora de quién nos enamoramos? Guzmán y Alberto dijeron lo mismo, Cristalina Georgieva es bárbara porque vivió la pobreza y pasó la guerra y nos entiende. Hicieron un anuncio con pajaritos en el Parque Olivos. Y ahora viene Caputo y dice, no, bueno, ellos entendieron y además nos dieron esta extensión. Es un desembolso nunca antes visto, no tiene precedentes en el FMI que te den más del 40%, esto es mucho más que el 40% de lo que están adelantando, no tiene precedente y lo hicieron porque nosotros tampoco tenemos precedente en lo que hicimos, que es hacer todos los ajustes que pide el FMI de antemano, ¿no? Y eso es lo que él le llevó de muestra, ¿no? De ofrenda, ¿no? Mira, lo hice sin que me lo pidas. Las ¿no? vírgenes sacrificadas para conseguir el préstamo son nuestros jubilados,
obras públicas, las transferencias a las provincias, el sistema tecnológico, científico, todo esto que ya sabemos, ¿no? Pero lo que quiero decir es, todos vienen diciendo, este es un crédito que no tiene parangón, bueno, estaba fascinada con el programa. Yo creo que acá se pone al desnudo que el FMI no tiene equipo técnico, el FMI le viene dando a la Argentina acuerdos solamente políticos que no tienen ningún sustento técnico por detrás, como ya se mostró con los dos anteriores. ¿Cómo que no tiene equipo técnico el Fondo Monetario? Bueno, no uno que valga la pena, ¿no? Cubedu estuvo también en los acuerdos anteriores, es un venezolano, encantador de serpientes, te diría, yo lo conocí, muy agradable en el trato, le gustan las camisetas de fútbol, siempre se iba acá con muchos regalos de camisetas de fútbol variadas. Julie Cossack lo mismo, adorable, a mí siempre me decía, ay, qué lindo vestidito que tenés puesto, ¿dónde te lo compraste? Recomendame no sé qué. Digo, son muy divinos y muy simpáticos y después te ponen por atrás. Dicen que estas la cosas, cuestión ¿no? va más allá de temas técnicos, sino que se refiere a apoderarse de las enormes riquezas que tiene nuestro país, y cuanto más arrodillados y endeudados estemos, bueno, más fácil va a ser apoderarse del río Paraná, de nuestras riquezas de litio, de nuestra vaca muerta y tantas otras reservas naturales de las cuales goza este país. Pongamos el foco en la flotación del dólar. Vamos a revisar un poquitito los detalles del anuncio del gobierno. Mirá, ahí lo tenés. Vamos a ir a la parte de arriba del documento que está en pantalla. El Banco Central regulará el sistema de bandas cambiarias de la siguiente manera. Piso de la banda, 1.000 pesos, 1% mensual. Cada vez que el tipo de cambio opere en el mercado libre de cambio, digo bien, ¿no?, en el valor inferior de la banda, el Banco Central procederá a comprar dólares para defender el valor en la misma y en el proceso acumular reservas internacionales. La emisión de pesos resultante de las compras de divisas por parte del Banco Central no será esterilizada, facilitando la remonetización económica que pueda resultar de aumentos en la demanda real de dinero. Bueno, esta parte es la parte que nunca va a suceder. O sea, esto lo escribieron al pedo, digamos. Sí, él flasheó en un momento que decía que la banda iba a ir bajándola abajo, ¿no? Que el límite abajo es 1.000 pesos. Y dice, bueno, pero después dentro de un mes va a ser 9.90, después 9.80. Y no sé, yo creo que fingen demencia porque la manera de que aplaudían hoy en ese Ministerio de Economía, en el microcine donde se hizo el anuncio, rarísimo, porque además muchos periodistas económicos que saben de estos temas, que están muy bien instruidos, me llamó la atención que aplaudieran cuando decía cosas que son ridículas como esta de que la banda iba a ir bajando. Tal ¿no? vez había sandwichitos. Por ahí, qué sé Me yo. intriga si alguna Brownies vez locos. alguno de estos acuerdos entre bandas perforó la banda para abajo. Tiendo a creer que no, que es un animal mítico la perforación de la banda para abajo. Claro, más que una flotación es más como un globo aerostático, Sí. ¿no? Lo de la banda de flotación del dólar. Y si vamos al techo, ahí, bueno, esta es la parte interesante, ¿no? 1.400... Claro, porque antes, perdón, yo dije 1.000, era 1.000 pesos menos 1% Menos uno, por eso mensual. iba para abajo. Y ahora es 1.400 pesos más 1% mensual. Cada vez que el tipo de cambio opere en el mercado en el valor superior de la banda, el Banco Central procederá a vender dólares, esto es lo que lamentablemente podría llegar a pasar, para defender el valor en la misma y en el proceso eliminar pasivos monetarios. Las ventas de divisas por parte del Banco Central permitirán absorber rápidamente sobrantes de liquidez que pueden resultar de reducciones en la demanda real de dinero. A ver, explícanos un poquito esto. ¿Qué es esto de eliminar pasivos monetarios cada vez que el Banco Central venda dólares? Hay una parte que apareció en los dos que es esterilización. Eso, rarísimo. ¿no? Esterilización es como que vos decís, bueno, por cada peso cuántos dólares tengo de reserva y eso vos lo querés mantener constante, ¿no? Pero si se emiten pesos, cambia la relación. Hay más pesos, poner que vos tenías 1.000, si emitís pesos ahora tenés 10.000, eso cambia. Para que no suceda, vos tenés que absorber de nuevo. Eso, si era 1 a 10, 9 tendrías que absorber. ¿Cómo lo absorbés? Emitiendo un bono. Entonces vos le pedís a la persona, dame tus pesos, yo te doy este papelito, ¿no? Eso es esterilizar. De alguna manera lo que vos no hacés es dejar esos pesos en la mano de la gente. ¿Por qué no querrías dejar los pesos en la mano de la gente? Porque se supone que la gente cuando tiene pesos y además
no los quiere tanto a los pesos porque piensa que van a perder valor, porque hay inflación, etcétera, va y los gasta. Y cuando los gasta está incidiendo la demanda. Y la demanda hace que aumenten los precios o te llegue inflación. Esa es la teoría monetaria que ellos trabajan. Entonces, ¿por qué insisten con esto de esterilizar? Porque ellos dicen, yo cuando compro, vendo dólares en el mercado, estoy metiendo, sacando pesos. Y yo lo que necesito es mantener la misma relación entre pesos y dólares. Y acá te dicen, acá dicen, no vamos a esterilizar. Porque a partir de ahora vamos a sincerar la relación entre el peso y el dólar. Y entonces, si hay 10 y 1000, si hay 1 y 1000, si hay 9 y 1000, es porque la gente decidió que ese es el valor que tiene que tener de la moneda. Y entonces, si la gente se queda con más pesos porque quiere los pesos, ya no porque le sobran y le emitimos y le llenamos de papelito y le dimos el plan platita, sino porque la gente realmente quiere el peso, ya no es excremento, como decía Milei, sino que ahora vale algo. Ahora es rico, ahora es comidita, ahora es bueno, ahora es milanesa. ¿no? Y si no, si quiere los dólares por lo otro. Entonces, digo, lo que cambia en ellos de alguna manera es que no van a estar buscando una relación. Fíjense, lo más rápido que se me ocurre para un ejemplo que van a entender todos es la convertibilidad. ¿Se acuerdan? Un peso, un dólar. Sí. ¿No? Y eso era una regla que había que sostener, valga lo que valga. Acá no. Acá te dicen que van a moverse. Lo que ellos están como comprometidos a sostener es no menos de 1000, claro, no más de 1400. Bien, ¿se entendió ahí, Sergio? Sí, está clarísimo. ¿Y el 1% mensual se acumula ese 1%? Sí, porque es como el crawling peg que tenían antes, entonces tienen, por eso les digo, el tecnicismo que nos están vendiendo, para no decir devaluamos 25% para las de acá el lunes, porque eso es lo que va a pasar, de los 1070 que estaban ahora, va a ir a 1300 y pico, 1400, ¿no? Va a devaluar más o menos 25, 27%, para no decirnos eso, nos dicen, vamos a tener banda de flotación, y además con crawling peg. ¿No? Es como un paper, pueden escribir. Voy a cambiar de tema enseguida, pero antes necesito preguntar esto, porque saben que yo tengo la heladera vacía y tengo que ir al supermercado. ¿Con qué me voy a encontrar cuando vaya al supermercado? ¿Cuánto de esta excelente noticia se va a trasladar a los precios de las cositas que tengo que comprar? Y lo más probable es que se traslade mucho, que empiecen a haber movimientos este mismo finde. Es como siempre pasa cuando hay una devaluación, lo primero impacta son los precios. Hoy salió el dato de inflación, 3,7%, muy inesperado, muy alto, y alimentos 5,9%, más todavía en la provincia de Buenos Aires. Ese número de alimentos, 40% aumentaron solo las verduras, ¿no? La carne también. Entonces, seguramente vive en Argentina, ya pasó la crisis del 89, el corralito, un montón de evaluaciones. No es que son golpistas, sino que quieren cuidar su bolsillo. Probablemente mañana vayan a comprar cosas en el supermercado. Claro, mañana va a haber cola. Cambio de tema por un ratito, vamos a volver a hablar de la inflación, por supuesto, y seguramente de esto, pero Eugenia decía hace un ratito algo muy interesante, y es que este anuncio de alguna manera viene a tapar otras situaciones incómodas, ¿no? Del gobierno, como por ejemplo el dato de inflación. Libra, ¿no? Porque hubo novedades en el caso Libra. El fiscal Eduardo Tayano requirió levantar el secreto fiscal y bancario del presidente Javier Milei y de su hermana Karina. Y los ves a los dos abrazados, sonrientes, bueno, en el marco de la investigación patrimonial del caso Libra. La medida solicitada por el fiscal a la jueza María Servini también abarca a los empresarios cercanos al círculo presidencial, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y al ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. El fiscal abrió un legajo para investigar el patrimonio de las personas denunciadas por el caso de la supuesta estafa perpetrada con la criptolibra a partir del posteo de Milei en su cuenta de X del 14 de febrero pasado. Le pregunto a Andrés Gil Domínguez qué consecuencias puede llegar a tener este paso que da el fiscal hoy sobre el presidente y su hermana. Sí, me parece que más que nada una noticia política, pero no jurídica, porque en el marco de una estafa vos no bancarizás las estafas. Claro. Entonces, me parece que lo que está tratando de ver es cuál es el patrimonio de los Milei y ver si le ha ingresado algo de la estafa y se está investigando también la violación a la ley de ética pública. Pero me parece que es más relevante desde el punto de vista que un fiscal pide medidas de pruebas sobre el presidente y su hermana,
que el efecto jurídico que pueda tener en sí mismo estas medidas, porque va a revelar la situación bancaria de ellos. Claro. No van a recibir una transferencia de quienes hicieron la criptoestafa. Tampoco los empresarios involucrados. Tampoco, claro, tampoco. Entonces, bueno, es como medio para la tribuna, como se dice. Sí, es una movida de Comodoro Pi para la tribuna, para decir estamos haciendo mucho, cuando en realidad jurídicamente esto no creo que tenga ningún tipo de incidencia en la investigación que se está haciendo. O sea que perdón, sí, Eugenia. No, me intriga que Hayden Davis, ¿se acuerdan de ese personaje bizarro que fue parte de nuestro mundo durante un tiempo? Que lo perdimos de vista, ¿no? Lo perdimos de vista, pero que decía que tenía como $1.000 millones para darle a la Argentina, que él estaba esperando y que nadie se lo vaya a reclamar. Nadie se los pide en este momento que nos vendrían bien, ¿no? Nos vendrían bien. Nadie le pide los $1.000 millones. Nadie que vaya dice, Grabois a pedirle. Claro. Bueno, nadie le pide nada por otro lado, ¿no? Porque Hayden Davis tendría como tal vez explicaciones para dar sobre este asunto, ¿no? Pero va a tener que darse a la justicia norteamericana, fundamentalmente. Ahí sí, ¿no? Ahí sí va a tener que dar explicaciones, porque hay varias causas civiles y penales que se están iniciando, que es un sistema jurídico distinto al nuestro, y me parece que ahí sí va a tener que dar explicaciones. ¿Y va a haber argentinos que van a tener que dar explicaciones frente a la justicia norteamericana? Y eventualmente sí. Creo que Nobel y algunos otros que los que han participado también. O sea, no los funcionarios por el momento, pero no. sí algún tipo de grado de participación en la creación de la moneda y en la estafa que se generó con la moneda. Y según tu opinión, ¿participa de la estafa del presidente Milei? A mí me parece que como mínimo viola claramente la ley de ética pública que le prohíbe participar en cualquier tipo de negocios. Claro. Tercero, aunque el negocio sea lícito. Aunque no lo difunda, como dijo él, tampoco lo puede difundir. Tampoco. Y esto lo hizo desde su cuenta, que su amigo Elon Musk la tiene tildada con un color que le reconoce su carácter oficial, en su carácter con el desarrollo de la política de la pequeña y mediana empresa que nunca supimos cuál era. Entonces él no lo hizo a título personal, que tampoco... Esto que escuchamos, ¿no? Que decía, no, pero él trabaja de presidente unas horas, ¿no? Claro. Es presidente mientras dure su mandato 24/7. Es como la serie, que cuando entras al laburo sos eso, claro, y cuando salís sos otra cosa. Sos otra cosa totalmente distinta. ¿Hay alguna posibilidad de que vayan presos por alguno de los otros que los puedan involucrar? Y acá los tiempos de la justicia que investiga estos temas es muy lenta, y generalmente cuando estás en el poder... No es cuando sucede. No, claro, es cuando sucede. Generalmente cuando dejas el poder, cuando estás en el poder te aplican la cronoterapia o te cuando dejas el poder, ahí se acelera. Pero estando en el poder es difícil. Bien, vuelvo un poquito al tema precios y esto, la idea de que esto se va a dar a los precios, digo lo de hoy, de una forma dramática y... ¿Vos decís que me lo van a aceptar? Claro, vas al súper de la esquina y... Sí, a mí no me gustan hacer este tipo de comentarios y pronósticos porque vivimos todos con una gran sensibilidad últimamente, ¿no? Pero lo cierto es que las devaluaciones se trasladan a precios. Es la muy sensible. El aumento de precio de alimentos que salió hoy publicado en el INDEC es lo más importante porque los hogares, su canasta de consumo son los alimentos. Entonces, puntos que bueno, pero es por el inicio de las clases, se ajustan las cuotas, todo. Es un montón igual, ¿no? Ningún salario creció eso. Y casi 6 puntos los alimentos, y eso impacta en los hogares más pobres. La canasta básica alimentaria, que es la que refleja la línea de indigencia, es decir, cuántos ingresos tenés que tener para llegar a comer 6 puntos. Y eso es muy grave porque quiere decir que va a haber que buscar, como decía, la verdura, la carne, la leche, cosas que hacen también al futuro de los chicos que no están accediendo a esa alimentación. La devaluación se traslada
los precios. Al precio del salario, por ejemplo, no se traslada, lamentablemente. Esa es la mala noticia que también repetimos, ¿no? Es otra repetición. Sí, Jorge Duarte, que sigue mucho los temas sindicales, hoy hizo un posteo diciendo cuánto había arreglado las paritarias gremio por gremio y ninguno era más de 1,5% cuando la inflación fue 3,7%, ¿no? Vamos al detalle, vamos a lo que informó el INDEC este viernes. El índice de precios al consumidor trepó 3,7% en el tercer mes del año, muy por encima del 2,4% de febrero. El último dato más elevado sobre este 3,7 había sido el de agosto del año pasado, cuando había dado 4,2. Si bien hubo un importante efecto estacional en la inflación de marzo, reflejada fundamentalmente en los aumentos de verduras y educación por el inicio de las clases, la inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni factores estacionales ni precios regulados por el gobierno, también saltó a un 3,2%. Bueno, el otro punto, y aquí yendo a lo político, es que el gran logro que venía ofreciéndonos el gobierno desde que comenzó era la baja de la inflación. Las palabras del presidente: pulverizamos la inflación, ¿no? Y lo que quedó claro es que el enorme ajuste, sangriento ajuste que aplicó a la ciudadanía y que supuso retiro de medicamentos a personas con enfermedades oncológicas, que supuso la reducción de las jubilaciones, que ha pauperizado de una manera brutal el presupuesto universitario y demás, solo fue para conseguir este préstamo, en definitiva. No han logrado bajar la inflación continúa y todo indica que va a aumentar. ¿Cuáles eran los índices de Guzmán cuando era ministro? Y pasa que ahí tenías pandemia también, y en la pandemia cambió muchísimo todo el panorama, y cuando terminó la pandemia vino la guerra con Ucrania y eso disparó la inflación, pero a nivel internacional. Pero ¿cuánto tenía Guzmán en post-pandemia? No, igual estaba por abajo, sí, de esto, 3, algo, sí. Era por eso. Entonces Guzmán, que tuvo un índice inflacionario menor a esto. Ahora estamos más o menos parecidos como terminó Macri. Macri terminó con 55 más o menos. 58 creo. La pregunta es si se acabó la tendencia a la baja de la inflación y ahora, bueno, vamos de vuelta al alza, o esto es como un número, bueno, circunstancias estacionales, y el mes que viene vuelve a bajar y entonces el Jabo vuelve a estar contento y a ensañarse con los mandriles. Y la devaluación nos muestra que que no va a bajar. Claro. O sea, que haya devaluación ya es una... Por eso creo también que este anuncio, por eso quizás no estaba tan contento Caputo, como decía María Eugenia, porque digo, no sé si era el plan que él quería. Ellos no querían devaluar, no les gustaba la idea esta. Ya sabemos que no es devaluación, es banda de flotación, ¿no? Estamos mandados, pero yo creo que por eso no estaba tan contento, porque esto, si les impacta el mes que viene también en inflación, están rompiendo ese contrato electoral que venían sosteniendo con... Igual es la última devaluación esta. ¿Por qué decís que pasa? ¿Que se acaba el mundo? ¿Finalmente es eso? Claro, pensar que la última devaluación de este gobierno realmente es un tributo a la pasión por la ignorancia. Esta es la compulsión de repetición. Esto es evidente que esto es un parche miserable que han encontrado para disimular hasta octubre en las elecciones, y después se encontrarán alguna otra. Pero tienen un problema, que hay elecciones autónomas de Buenos Aires el 18 de mayo, y si tenés este número, el lunes va a estar 1.400, con suerte, y va a impactar el número de mayo. A las elecciones, que era con una inflación a la baja, contenida, sin devaluación. No, y también eso les pregunto a la comunicadora, ¿no? Digo, la palabra de Caputo. La palabra de Caputo también está evaluada. Porque ¿cuánto vale la palabra de Caputo? ¿Cuánto vale la palabra de Caputo? Porque un tipo que dijo, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, todo bien, pero la gente no es tarada. No es que dice, no, banda de flotación no es devaluación. Te creo. Más allá de la palabra de Caputo, que tal vez hay gente que no sabe bien quién es Caputo y no le preocupa tanto, la inflación genera mucha angustia en las personas, porque uno de los logros del gobierno de Milei fue controlar eso, pensar que tu plata iba a valer más o menos lo mismo el mes que viene. Eso, cierta previsibilidad, aunque sea en el corto plazo, ¿no? Sí, y eso se lo reconoce mucho.
las encuestas, en los focus groups, etcétera. Si esa previsibilidad desaparece, si ahora es 3.7 y el mes que viene, no sé, es 4 o 4.5, esa previsibilidad desaparece. Y no es solo para las elecciones, que es una preocupación para el gobierno en todo caso, sino para el día a día de muchos argentinos que ya no llegan a fin de mes, claro, y que si no aumentan los sueldos y aumenta el precio de los alimentos, menos van a llegar a fin de mes. Entonces hace muy difícil la vida cotidiana, más allá de las elecciones, que es una preocupación, no sé, de Santiago Caputo en todo caso, que en noviembre del año pasado prometía que para esta época la economía iba a estar volando, la inflación iba a haber desaparecido, iban a estar llegando las inversiones. Que igual ellos probablemente sigan contando que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Digo, no sé, no me fijé lo que tuitearon en las últimas horas, pero tal vez creen que eso es lo que está pasando. Sí, todo marcha de acuerdo al plan. Exactamente. Todo marcha de acuerdo al plan. Es exactamente lo que votamos. Todo esto es lo que votamos, pero no es lo que se ve en los bolsillos de las personas. Sin duda, bueno, la sensación es como que vamos corriendo de atrás siempre, ¿no? Siempre corremos de atrás de los aumentos porque, bueno, los aumentos que deberían llegarnos a nosotros para con nuestros recursos poder compensar esos otros, llegan tarde, ¿no? Cuando llegan. Si es que llegan, claro. Y además, hay sectores que, como los jubilados, sí, que es terrible porque el bono, el haber jubilatorio, se compone de un básico, que al cual le van aplicando estos índices, pero de un bono de 70.000 pesos que hace 11 meses que está congelado. Con lo cual están perdiendo frente a la inflación de lo que reciben de una forma terrible. Más allá de todos los otros recursos que les han sacado, ¿no? Bueno, los medicamentos, la atención. Ni hablar. ¿Querés que veamos el detalle de la inflación por rubro para analizar un poquito eso? Ahí lo tenés. Bueno, despegado ahí en el 21,6, eso sería educación, ¿verdad? Bien alto. Y después todo lo que está por arriba del 3%, que es el nivel general para marzo, alimentos y bebidas no alcohólicas en el 5,9, prendas de 4,6 y restaurantes y a hoteles, después de todo, ¿no? Por debajo, bienes y servicios varios, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, comunicación. Qué curioso, comunicación ahí abajo, porque tampoco es lo que parece, ¿no? Para nada. Los planes de los celulares aumentan todos los meses, los mismos los abonos para los servicios de televisión por cable y internet, etcétera. Salud, transporte, equipamiento y mantenimiento del hogar, bebidas alcohólicas y tabaco y recreación y cultura, todo eso por debajo del nivel general para este mes de marzo. En la cena de CIPEC, ¿te acordás que la comentamos, que estaba yo con Paulón, el otro camarada? Una de las personas más buscadas era Marcos Labaña. Cada vez que aparecía Marcos Labaña en un lugar veías un amontonamiento de gente alrededor, ¿no? Preguntándole qué pasa, porque lo cierto es que el índice de inflación también viene siendo bastante cuestionado. Fíjense que salió también el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires da diferente, y eso tiene que ver con el peso de servicios. En lo que pasó el año, sobre todo el año, creció mucho el valor de las tarifas de los servicios públicos, de los alquileres, etcétera, y acá tiene menos. Ahora que subió alimento de bebida, le pegó más fuerte, ¿no? Y en las ciudades al revés, tiene más peso los servicios y qué sé yo, por eso ahora dio menos. Dio más bajo, dio 3,2, ¿no? Sí, en la ciudad, y bueno, 3,7 a nivel nacional. Bueno, se viene una también para los inquilinos, ¿no? Porque las actualizaciones de los alquileres ahora van a empezar a ser más altas, ¿no? Sí, totalmente. No sé, díganme algo que me ilusione. Por favor, Sergio, dame una buena. Mira, te agradezco, pues estaba pensando al respecto. Creo que hablamos un poquito la vez pasada, pero podemos extenderlo. Hay algunos filósofos optimistas que creen que hay límite para las tragedias, para las cosas. Desde el punto de vista psicoanalítico, no hay límite. Los seres... ¿Este es el comentario optimista? Este es el comentario optimista. Los seres humanos estamos tomados a veces por una tendencia acéfala muy loca. Freud la llamó pulsión de muerte. Lo que nos puede salvar de eso es el deseo vital que a todos nos habita y que aparece cuando la gente habla y se entiende. No es casualidad, y usted lo sabe mucho más que yo, que gobiernos de este tipo buscan que
la palabra no valga nada, que hablar no significa transmitir nada, que los sujetos estén aislados. En el momento en que vos y yo y demás y los otros nos damos cuenta de que nos están tomando por pelotudos, ahí está la chance de que aparezca este impulso vital y poner un límite. Pero no es garantía, es decir, si estamos esperando de que, bueno, en algún momento algo va a pasar, no va a pasar, si no nos movemos nosotros, por favor. Bueno, habrá que moverse. Lo que se mueve también es el valor de la canasta básica. Lo podemos ver también. Mira, ahí tenés la canasta básica alimentaria y la canasta básica total en pesos y variaciones porcentuales respecto a distintos periodos en el Gran Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué puedes decirnos sobre esto, Mercedes? ¿Qué ves ahí? No, es lo que les decía, la canasta básica alimentaria es solo alimentos, por eso coincide con el número del aumento del índice de precios que vimos recién en 5,9. Claro. Y la básica total es una colección de cosas que tienen que ver con la línea de pobreza. Es decir, acá tenemos la línea de pobreza y la línea de indigencia. Lo que estamos viendo es que el aumento en la línea de indigencia, que es la canasta básica alimentaria, es más alta que la básica total. Fíjense que cuando se publicó los datos de pobreza hace poquito, veíamos que había bajado la indigencia con respecto al periodo anterior. Bueno, si esto se mantiene, la indigencia va a subir. La indigencia hoy, ¿por qué bajó en términos generales en este año? Gracias a la tarjeta alimentar, a la asignación universal. El gobierno Milei detesta, pero que sin embargo las tuvo que sostener. También era mostrarle al FMI que estaba haciendo un ajuste histórico, el más grande de la humanidad, pero cuidando a los sectores más vulnerables, reduciendo los sectores más vulnerables solamente a la de mujeres, que son 4,5 millones de niños y niñas, ¿no? Hoy Caputo lo mencionó. Hoy la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que se suman y que son el mismo universo de personas, están cubriendo la canasta básica alimentaria. Vale señalar que son asignaciones que garantizar que puedan ir a la escuela, no que sea algo que puedan comer, sino que puedan comer, puedan ir a la escuela, puedan hacer ejercicio, tener ocio y recreatividad. Quiere decir que viene muy avanzada la creadas, ¿no? Hablamos, estaba leyendo ahí abajo, bueno, la canasta básica total que establece esto, la línea de pobreza para un adulto equivalente en pesos, es decir, un adulto que tiene ingresos de menos debajo de la línea de pobreza en este momento. Bueno, un jubilado, como decía acá el camarada nuevo, está cobrando hoy 350.000 con el bono. Es decir, hay veces lo que pasa es que el ajustecito justo que cae abajo, hay veces que está a 500 pesos de la línea de pobreza, claro. Pero eso pasa con una gran porción de la gente que está o 500 pesos arriba o 500 pesos abajo de la línea de pobreza, y es tremendo porque son esos ajustitos que te van llevando ahí al ras. La pobreza la experimentas igual, digo, aunque estés 20 lucas arriba. Lo que dice también este dato es que para un hogar tipo de 4 integrantes necesitas 1.100.000 pesos para no ser pobre hoy en la Argentina. ¿Y el salario mínimo es? 400. Trabajan full time con salario mínimo y tienen 2 hijos, están por debajo de la línea de pobreza. Exactamente. Así de complicada la cosa. Me pregunto, Eugenia, con respecto, ¿no?, a la comunicación de las buenas noticias de hoy, ¿dónde está el presidente? ¿No? Porque se hablaba en algún presidente con su equipo económico y que no estaba claro, bueno, quiénes iban a ser las caras del anuncio, ¿no? Se eligió que el presidente no esté ahí, va a haber una cadena, ¿no?, dentro de un rato, es lo que se espera, al menos es la información que tenemos, que en algún momento de la noche de hoy, antes de las 23, bueno, se elige resguardar al presidente, porque no sé, bueno, la producción nos avisará si está tuiteando, si está activo en alguna red, qué está haciendo ahora mismo. Sí, el presidente dio el mejor ministro de Economía de la historia argentina, que estaba mirando
la... Él estuvo mirando el anuncio desde Casa Rosada, igual que todos nosotros. Estamos compartiendo todos en mayúscula el presidente. Es chiquita la pantalla, ¿eh? Sí. Podrían comprar Ahí una está, grande. mira, estaba todo el equipo, los que se quedaron, los que no fueron, digamos, merendando, parece, todos escuchando al mejor ministro de Economía de toda la historia. En algún momento él dijo que había sido Cavallo el mejor ministro de Economía de la historia antes de pelearse con Cavallo, ¿no? Porque Sí. Cavallo dijo algo que no le gustó. Cavallo criticó el valor del dólar en la Argentina y no solo se peleó con Cavallo, sino que echó a la hija, Cierto. que era embajadora. No sabemos si era buena o mala embajadora, pero igual le echaron porque se peleó con el padre. La represalia fue esa. Sí. Sí, sí. Y lo que me intriga de esto es que están todos mirando como si no supieran qué va a decir. Claro. Como si fuera una sorpresa también para ellos. Tal como yo estaba en mi casa. Como, ¿qué va a decir Caputo ahora? ¿Qué Gala de misterio? Gran Hermano, ¿no? Sí. Las medialunas ni las tocan igual, ¿eh? Yo creo que tenían el estómago cerrado por algún motivo, no sé, tal vez la ansiedad, no creo que sientan angustia, ¿no? Porque estaban dando buenas noticias después de todo, pero hay una cantidad importante de funcionarios, ¿no? En general las noticias sobre economía, como los detalles de la economía, los da el ministro de Hacienda. También había pasado en diciembre, hace mucho, en diciembre de 2023, que Caputo había dado una conferencia eufórica sobre las medidas que iban a tomar. Ahora la euforia bajó un poco y el presidente hace más como el recuento de lo más importante, que es lo que debe estar guardando para hoy a las 11 de la noche. Es un horario muy raro para Si una fuera a cadena las 11, no nacional. lo sabemos. La verdad que Claro. visto esto puede ser que en 2 minutos nos digan viene la cadena y entonces nos correremos o tal vez sea un poquito más tarde. ¿Saldrá a promocionar algún título o algo? Y por cadena nacional me parece un poco mucho, pero ¿quién te dice si es atractiva la propuesta, si es para el bien de todos los argentinos de bien? Tal vez sí. No hay Sergio. límite, Juan. No hay límite, ¿no? Ya me lo estoy aprendiendo, lamentablemente. Bueno, así están las cosas. No hay novedades del Fondo Monetario, por otro lado, porque también decías que dijo Luis Caputo que estaba reunido, el board en este caso era el que estaba Sí, reunido bien, hoy, y bien. podríamos tener el otro día, recuerdo que tuvimos un anuncio más o menos a esta hora, ¿no? Entonces, Sí, ¿por qué no? mientras estaba en la conferencia, Caputo dijo, él en la conferencia dijo, están reunidos en este momento el board, vamos a tener las novedades más tarde, dio algunos detalles, dijo que iba a haber 15.000 millones de libre disponibilidad, que eran 20.000 millones en total, que es un acuerdo de facilidades extendidas que dura 4 años. No dio detalles de cuánta tasa de interés vamos a pagar. Además, somos un país impresionante que se endeuda sin endeudarse, porque esto no es nueva deuda. Esto no es deuda, Caputo, no. Esto no es deuda. No hay Nos dan- devaluación, no hay deuda. No sé qué pase de magia hace, que ni él entiende, pero bueno, no es nueva deuda. Dentro de la historia. Además, Es totalmente... Vos sabés que me acordaba cuando decían esto de lo que... Un libro en el cual lo insulta a Caputo de una manera tremenda. Cuando Caputo hace salir a Sturzenegger, que era su soldado heroico, el coloso, como él le dice, fruto de toda su admiración. Cuando se da Sturzenegger y entra Caputo, lo detesta. Plasmado. Voy a buscar la cita y las voy a traer para la próxima para ver también qué hay de psicológico en ese cambio, ¿no? De odiar a alguien, insultarlo tanto y después de que sea, si de las finanzas, el mejor ministro de plomo. igual la del Messi de la... El que le había puesto Pero ese la tomó rótulo. él, la Sí, tomó, claro, la claro. tomó. Algunos le dicen el Messi del endeudamiento, ¿no? No sería endeudamiento esto que practica La Premier Luis Caputo. Podés tomar de comparación el programa de facilidades extendidas que se celebró durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue refinanciar, pero no tomar nueva deuda. Claro. Acá estás tomando nueva deuda y no sabes qué estás refinanciando tampoco. Ujú. Es que como está bueno lo que decís, porque el anterior lo que pasa es vos tenías un vencimiento, debías 100, te daban 100. O sea, primero se fijaban que cumplieras las metas que habías comprometido, si cumplías te daban los 100, vos pagabas los 100, listo, ¿no? Pagabas solo los intereses, pero ellos te ayudaban a pagar para que no cayeras en default. Acá Caputo dijo, nosotros ya cumplimos todas las metas, entonces no hay ese de va a ver las metas y veo si te doy o no te doy. Pero tampoco hay, como vos decís, pago de intereses comprometidos, por lo menos ahora no lo sabemos. Ponerle que este año hay algunos intereses, poco, el año que viene hay un montón. No sabemos si hay alguna atadura de estos fondos que ingresan porque todavía no vimos una sola página
de ese acuerdo. Pero eso en algún momento lo vamos a tener que ver, ¿no? Digo, ¿va a tener que hacerse público o no? Se tiene que hacer público, sí, y yo supongo que si hoy anuncian algo, por ahí yo no estuve mirando Twitter o cosas, no sé si ya salió. Nuestra producción está chequeando esto al instante. En el momento que salga tiene que aparecer todo eso porque es un documento público que está firmado por el board del FMI, por nuestro país, y eso es público. Totalmente 2018, el acuerdo que se celebró no tuvo ni administrativo de respaldo donde participaran distintas áreas técnicas emitiendo los dictámenes que las leyes argentinas lo celebró Macri. Y acá fue Milei con un DNU aprobado por una mayoría de diputados, cediendo su competencia de conocer, y tampoco se conoce cuáles son las modalidades. Es un nivel de desprolijidad bastante alto, ¿no? Sí, un nivel de anomia bastante alto. Anomia, esa es una palabra importantísima. De anomia, sí, totalmente. De anomia, y como decía un gran jurista y filósofo que era Carlos Nino, nosotros adolecemos de anomia boba, porque estamos permanentemente, como a nivel sociedad y a nivel dirigencial, incumpliendo las leyes, incumpliendo las normas, sin muchas veces tener un sentido por qué las incumplimos. Oye, además, definime la anomia y hacemos una pausa, pero decime primero, Eugenia. No, que el Fondo Monetario después fue muy crítico de ese préstamo de 45.000 millones de dólares. Autocrítico. Claro, fue muy autocrítico. Che, estuvimos mal. Estuvimos mal. No tendríamos que haberle dado tanta guita. Sí. Hubo incluso renuncias, etcétera, dentro del fondo, y ahora vuelven a darnos un montón de plata. Tal vez para los argentinos sea mejor, pero a mí me preocupa a todos los otros países que ponen plata en el Fondo Monetario y siempre nos están dando a nosotros, ¿no? Si fueran socios de un banco, tal vez tendrían que estar un poco preocupados. Claro, che, no le den tanto a este. Definime anomia y hacemos una pausita, Sergio. Anomia es lo que causa perplejidad. Y la perplejidad detiene el trabajo psíquico. Es decir, te quedás paralizado. Cuando reina una anomia, como bien señalaba Andrés, hay toda una articulación democrática que se va anquilosando y luego los vivos sacan ventaja de esto. Perplejidad, una palabra tremenda para este momento. ¿Y anomia en términos jurídicos? Y anomia es el incumplimiento sistemático de las normas que hacen funcionar una sociedad. De las normas de la más mínima convivencia hasta las normas que te rigen a través de una constitución, que es un pacto de coexistencia pacífica y perdurable en una sociedad. Así las cosas, país. Hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta con Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Mogul Jelly Beans. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas.
Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. ...21 y 38, estamos de vuelta en Bravo TV con Comunistas, ya en nuestro último tramo. Y ahí está el presidente Javier Milei, que ya habría ganado de minutos. No sé decirte cuántos minutos, pero que va a ser esta noche, eso sería un hecho. Cadena nacional de Javier Milei dentro de un ratito. Vamos a aprovechar ahora la presencia para hablar un poco de la Corte Suprema y de las últimas novedades. Sabés que el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Manuel García Mansilla, decimos ex juez porque renunció a su puesto luego de que el Senado presentó un escrito en el Congreso con fuertes críticas a la Cámara Alta por su labor durante
el catedrático denunció irregularidades reglamentarias. Por otro lado, la Corte Suprema parece no estar mostrando demasiado apuro para discutir la condena a Cristina Kirchner en la causa vialidad. En la reunión plenaria que mantuvieron ayer los 3 jueces del tribunal no hubo avances en el tratamiento de esta causa. En total, la Corte tiene recursos de queja vinculados a la investigación. Andrés, bueno, ahí la pregunta en el Zócalo es cuál será el futuro de la Corte Suprema, pero vamos tema por tema. Primero por este escrito de Manuel García Mansilla, que después de esa asunción tan ese momento de ir al acto de comienzo de las sesiones ordinarias en el Congreso y bueno, y poco tiempo después dejar de ser establece un mecanismo regular para la Corte Suprema de Justicia y un mecanismo excepcional para aplicarlo en particulares circunstancias que no se dieron acá, pero en ambos mecanismos convergen en que el Senado te que le sucedió a García Mansilla es que por ambos el Senado, que es el órgano no le prestó acuerdo, no llegó a los 2/3 de los miembros presentes para lograr ser juez de la Corte y con todas las garantías. Con lo cual, este escrito que ha presentado hoy no tiene ninguna razón de ser y lo pone en una situación de indignidad muy grande a García Mansilla. Ya tenía poca dignidad al haber aceptado claro, ser juez en comisión, juez de facto, con todo lo que dijo, con una trayectoria en el derecho constitucional como tenía, y me parece que ahora no aceptar el mecanismo constitucional que le dio la espalda, que lo rechazó por las razones políticas. El Senado no tiene que tampoco dar razones jurídicas, son razones, vos lográs la mayoría o no lográs la mayoría. No solamente no logró la mayoría, sino que logró una mayoría en contra, logró 2/3 en contra, con muchos más votos en contra que los que reunió el hijo, que tenía un perfil mucho más cuestionado que él en cuanto a antecedentes y trayectoria. ¿Y cómo se explica esa diferencia de votos? Pues me llamó la atención cuando la veíamos, porque la votación coincidió con el horario del programa prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo más votos en contra García Mansilla que el hijo? ¿Tiene más amigos en el Senado el hijo? No, porque García Mansilla se juntó primero el rechazo Unión por la Patria por cuestiones ideológicas y después el rechazo del resto de los bloques que eventualmente lo hubiesen apoyado por haber sido un mentiroso. Entonces esa mezcla repotenció ese rechazo tan fuerte, de haberle mentido al Senado en la cara cuando le preguntaron, ¿usted asumiría como juez en comisión? No, yo nunca asumiría, no comparto. Después, ahora dice que no dijo lo que dijo. Claro, que lo dijo en otras circunstancias, que se refería a otras circunstancias. Pero claro, todos escuchamos lo que él dijo, y las palabras, y en el contexto que él lo dijo. Con lo cual creo que él recibió esa sumatoria. Por un lado, de Unión por la Patria, que lo rechazó desde siempre por cuestiones ideológicas, y por otro lado, quienes lo hubiesen votado, que como les metió en la cara, dieron vuelta a su voto y lo rechazaron. ¿Puede funcionar la Corte Suprema con 3 integrantes? ¿Está bien que esto sea así? No es lo ideal, porque en una Corte de 5, lo ideal es que esté integrada por 5 con diversidad de género. Claro. Estos 2 lugares necesariamente tienen que ser cubiertos para cumplir con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, por 2 mujeres. Y el gobierno propuso 2 hombres. 2 hombres. Ya había una violación, más allá de los candidatos y sus antecedentes, de las obligaciones constitucionales y convencionales, porque habiendo 2 vacantes y 3 hombres, tiene que haber 2 mujeres. Sobran mujeres en la República Argentina, juristas de renombre para ocupar el cargo. La Corte Suprema ya ha funcionado con 3 en el periodo que fueron designados Rosati y Rosenkrantz, los 2 últimos jueces durante la época de Mauricio Macri. Estuvo aproximadamente 1 año funcionando con 3. Si logran un acuerdo los 3 no hay ningún problema, y si no, se sortean con jueces de todos los presidentes de las cámaras federales del país, 2 personas, se integran y resuelven los casos. Puede funcionar, no es una situación que le impida funcionar, y en esto también García Mansilla tiene un diagnóstico totalmente errado de que una corte con 3 no puede funcionar. ¿Es lo ideal? No es lo ideal. Tampoco una corte de 5 es lo ideal, que es la más chica junto con la de Uruguay y América Latina, y tendría que, desde mi punto de vista, tener 9, 11 o 13 integrantes. Si pensamos que la Constitución de 1853 estableció 9 miembros en su texto originario, después en 1860 se reformó y lo dejó librado una ley, creo que 5 es muy
un número muy pequeño para que impacten ciertas variables que son muy importantes: diversidad de género, diversidad ideológica y diversidad federal, con lo cual puede funcionar. Se habló mucho también de el hecho de que fue la primera vez en los 40 años de democracia que llevamos que el Senado rechaza los pliegos de jueces propuestos por el Poder Ejecutivo. ¿Esto cómo se interpreta? Se interpreta que es un Poder Ejecutivo que no entiende que vive bajo una constitución consensualista que exige para ciertos actos complejos acuerdos políticos. Si vos necesitas 2/3 de los miembros presentes del Senado para intentar lograr acuerdo, vos tenés que dialogar con aquellos que te pueden llegar a dar esa mayoría. Y lo que quiso hacer Milei acá, como en otros ámbitos, es imponer su visión, sin importarle lo que dice la Constitución. Bueno, ahí está el fiel reflejo del rechazo. Menos mal que se rechazó, ¿eh? Que fue una gran batalla colectiva que se dio para el rechazo, porque si este modelo de que el presidente en el receso podía designar un juez de la Corte y a cualquier juez federal se imponía, se terminaba la división de poderes con respecto al Poder Judicial, porque hay 150 vacantes en el Poder Judicial Federal. Entonces el presidente esperaba que hubiese el receso y los nombraba a todos en comisión. Claro. Entonces me parece que fue muy importante este límite, pero se consiguió con un esfuerzo muy grande. Y yendo al otro tema que planteaba, esto de, bueno, no sé, la poca velocidad de la Corte Suprema en la causa vialidad que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué está pasando ahí? La Corte no tiene plazos, no tiene agenda cronológica. Los plazos de la Corte son como los plazos del señor, insondables, ¿no? Son plazos políticos. Son plazos políticos y son plazos... Todos los jueces anteriores tienen plazo, la Corte no tiene plazo, algo que se tendría que cambiar a futuro. Me parece que la Corte, en este caso, está haciendo un manejo razonable de los plazos, de no interferir en el proceso político. Bien. Y no impedir que Cristina Fernández de Kirchner eventualmente sea candidata y sea electa. Claro. Y diferir esto para más adelante, que es lo que ha hecho en otras causas. Así que Carlos Menem tuvo años la causa en la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, que los intentos eventuales de proscripción queden en manos del Poder Legislativo, ¿no? Que tiene ahí, bueno... Sí, bueno, pero igual aunque se apruebe ficha limpia tiene muchos problemas de constitucionalidad, porque la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que una sentencia definitiva es cuando es revisada por la Corte Suprema de Justicia y rige la presunción de inocencia, que es un principio muy fuerte, y especialmente para sacar a alguien de lo que es la arena electoral. Y a su vez, por más que se aplique, en nuestro país aún las normas no penales no se pueden aplicar retroactivamente si afectan derechos de las personas. Es decir, el momento de que se sancionaron no inhibía los derechos de las personas, con lo cual ficha limpia, aunque se trate de una ley no penal, se tendría que aplicar para adelante. Ahora, sí, perdón. Sí, Sergio. Una pregunta que quería hacer, Andrés. Si en la formación de un juez interviene algunos conceptos que tienen que ver con la ética. En psicoanálisis, por ejemplo, la vergüenza es un punto fundamental porque es el pilar de la conciencia moral. Un juez, me imagino yo, no sé la cuestión técnica, ¿no debería dar con su ejemplo una suerte de cuidado en su accionar ético y velar por esa vergüenza? Es que una persona que decide ser juez o jueza está sometido a carácter supererogatorio. Es decir, ciertas cuestiones que a ninguno de nosotros se nos exigiría, uno se las debe exigir a un juez o jueza en cuanto a conductas de vida. No tienen la obligación de capacitarse, ni en lo jurídico ni en lo no jurídico. Entonces, se les designa y a partir de ahí ejercen como jueces, pero no están obligados a capacitarse, no son sometidos a exámenes, no para expulsarlos ni para destituirlos, sino para ver cuál es la situación. Y cuál es la situación de manejo interdisciplinario, porque un juez no solamente tiene que saber de derecho, tiene que saber de inteligencia artificial, tiene que saber de psicoanálisis, tiene que saber de filosofía, y sin embargo nuestro modelo es un modelo que se lo designa y a partir de ahí nunca más. Y la palabra que dijiste es supraerogatorio. Supraerogatorio, sí. Nosotros podemos ir a lugares y hacer cosas que un juez o jueza no puede hacerlo, o no debería poder hacerlo. Nosotros podemos ir a un casino tranquilamente y jugar todo lo que queremos jugar. Un juez o jueza no podría estar en un casino. Aunque no esté prohibido ni sea ilegal, no puede. Tiene que dar una imagen
compromiso, de ética, de virtuosismo, porque tiene en sus manos la palabra del derecho, que es la palabra sobre los derechos y la vida de las personas. Ni siquiera el bingo, ni siquiera las máquinas tragamonedas. No, nada, no. A mí me impactó, por ejemplo, que Lorenzetti le tomó juramento a García Mansilla y después lo criticó por haber... Lo señalaba Eugenia la semana pasada. Sí, él no lo hubiera hecho, pero tomarle juramento es otra cosa. Sí, igual yo creo que no solamente perdió el gobierno con este rechazo, sino también perdió la Corte, porque ambos candidatos en realidad representaban las dos facciones que hoy pelean en la Corte. El hijo era el candidato de Lorenzetti, García Mansilla de Rosenkrantz Rosati. También hoy la Corte Suprema de Justicia, después de este rechazo, ha quedado una situación de mucha debilidad y mucho desprestigio. Bueno, tiene igual jueces que en su momento aceptaron también, ¿no? Exactamente. Ser nombrados por decreto. Aceptaron ser nombrados por decreto, lo que pasa que frente al estrépito social, que no ocurrió con tanta intensidad en esta época, lo que hizo Macri fue someterse al proceso regular de designación de los jueces y en su momento Lorenzetti no les quiso tomar tampoco juramento. Bien, ahí había estado bien. Y una preguntita corta. ¿Alguna vez se cumplió esto de que haya la participación de mujeres que decías que era obligatoria, por decir, pues tuvo una vez, ¿cuántas mujeres hubo? ¿Tres? En toda la historia. 3 en toda la historia. Pero desde 1994, la fecha, la reforma del 94 y tratados que tienen jerarquía constitucional le imponen al Estado argentino la diversidad de género en la Corte Suprema de Justicia. En un momento hubo 2, Hayton de Nolasco y Argibay. Sí, durante la época de Néstor Kirchner. Fue el único momento en que hubo 2 jueces en la Corte Suprema. Después hubo una sola antes en toda la historia de la República Argentina. Tenemos que ir cerrando. A mis camaradas a que se tomen 30 segundos cada uno para la despedida. Eugenia, por favor. Sí, estoy muy intrigada por cómo va a resolver el gobierno esta incertidumbre que se abre. Los gobiernos son organizaciones que en general se enfrentan a... Es algo que el gobierno de Milei hizo bastante bien respecto al sistema de precios, que es el sistema que expresa en qué queremos gastar nuestra plata todas las personas que viven en una determinada sociedad. Si ese sistema de precios entra en crisis, si los precios empiezan a subir, si no puedo calcular cuánta leche o cuánto pan voy a poder comprar la semana que viene o el mes que viene, me intriga cómo va a hacer el gobierno para volver a su estado inicial en el que decía, mira, yo puedo hacer muchos líos, puedo reprimir, puedo nombrar jueces por decreto, pero te va a alcanzar, vas a tener el mismo poder de compra el mes que viene. Ay, qué miedo, Sergio Zabalza. Justo a mí me tocó ser yo. En psicoanálisis, cuando hablamos de sujeto, podemos hablar de una persona o de toda una nación. Y yo creo que Felipe